Apreciados hermanos, buenas tardes, por lo menos aquí en esas áreas. Hoy la última presentación de ese día y avanzamos un poco más en nuestro estudio de Daniel 11. Hemos llegado al versículo 41 y ya digo de antemano que temo, en paréntesis, ¿no?, que tampoco vamos a llegar hasta el fin, porque hay muchas cosas que decir. Aquí hay alguna información importante para nosotros. Entonces pedimos al Señor para que hablemos de acuerdo a su voluntad. Dios santo y misericordioso, que estás en los cielos y estás con nosotros también. Querido Dios, esta hora te queremos entregar. Queremos pedir para que estés con todos que se adjuntan a esa transmisión, a ese programa, a esos temas, que nos puedes guiar a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo invocamos tu bendición. Amén. A los que en este momento tienen la posibilidad de seguir a esas conferencias a través de Internet, siempre y cuando está estable la conexión. Hubo todavía algunos problemas. Ya hemos dicho que estamos recién por la primera vez probando esa tecnología. Posiblemente hay que añadir un poco más de, ¿cómo se dice? Bandwidth. De banda. Ancho de banda, etc. Por ahí tengan paciencia y disculpen nosotros esos problemas que existen todavía con la tecnología, pero aquellos que todos tienen que saber que después de las presentaciones es posible acceder, no en vivo, pero después simplemente ver los videos. Así aprovechen también esa oportunidad. Y los que están ahora conectados en ese momento, también pueden hacer preguntas. Hay un chat, hay una posibilidad de entrar y hacer preguntas. Y vamos a tener a alguien que ahí lee las preguntas y puede comunicarlos a nosotros para que en la próxima hora por lo menos damos respuestas si es necesario. Bueno, una pregunta llegó a mí y quiero aclarar lo que yo dije la última hora. Hemos estudiado el comienzo de Daniel 11:41, donde dice, entrará en la tierra gloriosa. Hemos tratado de demostrar que la tierra gloriosa, en sentido espiritual, en los tiempos en que estamos aquí en esos versículos, ya no es Israel antiguo, ya no es la tierra de Canaán, sino es el país de los Estados Unidos. Hemos tratado de proveer la lógica de esa interpretación en la hora pasada. Hay mucha razón para decirlo así y más que nada eso concuerda perfectamente con el testimonio, por ejemplo, de Apocalipsis 13, con el testimonio del Espíritu Profecía, porque eso es que se puede esperar, que en ese momento tiene que llegar al foco de los eventos proféticos. Entonces, lo que pasa aquí es que el papado, después de conquistar el comunismo, al Rey del Sur, al ateísmo, su enfoque va dirigido al próximo candidato que tiene que ser incorporado. Y ese próximo candidato, según la profecía, es el país que aquí es llamado la Tierra Gloriosa. Hemos visto esa lógica durante los otros versículos del capítulo 11 de Daniel. La Tierra Gloriosa aquí y el momento de entrar en la Tierra Gloriosa no significa que la Iglesia Católica, el Rey del Norte, se establece meramente con sus iglesias y su sistema y su servicio de inteligencia, etcétera, y su influencia política en ese país. Porque eso ya comienza antes que se establece realmente los Estados Unidos. Ya están ahí presentes. Lo que significa que el Rey del Norte entra en la Tierra Gloriosa es que el Rey del Norte
el papado conquista. ¿Ya? Eso es lo que él hace aquí. Toda acción, toda actividad en esos versículos es actividad bélica, es actividad agresiva. No hay aquí acuerdos, digamos, que simplemente están para el bien del otro. Aquí alguien conquista al mundo para sentarse sobre un trono, para dominar a la tierra, como lo había hecho durante los 1960 años. Entonces, si el rey del norte entra en la tierra gloriosa, es que la conquista, y no la conquista antes de que los Estados Unidos se rinden con su legislación, con su, digamos, credo, con su convicción de libertad religiosa al deseo de la Iglesia Católica. Eso no acontece antes que se lanza la ley dominical. Entonces, con menos palabras, esto significa aquí el rey del norte, la Iglesia Católica, lanza la ley dominical en los Estados Unidos. Este es el momento del versículo 41, parte A. Eso es futuro. Todavía no ha acontecido. Todavía no hay esa ley dominical. Ya vamos a hablar un poco más de esa ley dominical en la hora que está delante de nosotros. Y por eso yo dije la última vez, si quieren ubicar con un asterisco o con una marcación donde nosotros vivimos hoy en día, ustedes se pueden, si quieren, colocar aquí entre los versículos 40 y 41, porque 40 es pasado reciente y 41 es futuro cercano. Eso para aclarar los eventos aquí de esos versículos. ¿Y cuándo acontece eso? Cuando en el futuro acontecerá eso, que la ley dominical será sacada en los Estados Unidos, en ese momento la Biblia sigue informándonos, muchos caerán, punto y coma. Aquí caen muchos, y ya os dije que la palabra provincias o países aquí en este lugar es añadida por los traductores, no está en el texto original y lamentablemente complica un poco el entendimiento. Porque los países que caen son 3. El Papa solamente tiene que conquistar 3 áreas geográficas. El Rey del Sur, el Rey del Norte y lo que vemos en la Tierra Gloriosa y lo que vemos después el resto del mundo. Eso era la lógica que ya hemos visto en los otros versículos. Son 3 países nomás. Aquí el versículo 41 no habla de otro país. Tierra Gloriosa solamente y después caen muchos, no países. No hay países aquí que caen. Eso confunde el entendimiento. No hay provincias que caen aquí. Eso confunde el entendimiento de esa expresión. Lo que aquí pasa es que muchos caen en el momento de la ley dominical. ¿Y qué son esos muchos que caen? Vamos a estudiar eso en esa hora. Yo pienso que va a ocupar el espacio que tenemos en ese día de hoy. Si leemos un poquito más, vemos que a la vez que muchos caen, otros escapan. ¿Ya? 41 otra vez, entrará a la tierra gloriosa y muchos caerán. Mas éstas escaparán de su mano, doble punto, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Entonces, lo que dice la Biblia aquí es, viene la ley dominical, ¡zac! Muchos caen, 1, 2, muchos escapan. 2 cosas acontecen en el momento de la ley dominical. Eso es la información que aquí recibimos. O bueno, 3 cosas. Primero, los Estados Unidos, la tierra gloriosa cae a las manos del papado, primera cosa. Y eso tiene como consecuencia 2 resultados. Muchos caen, 1, segundo, otros escaparán. ¿Ya? Son llamados Edom, Moab y Amón los que escapan. Entonces aquí eso es la lógica. Y ahí uno entiende mejor por qué países o provincias no tienen lugar en esa lógica.
son muchos que caen. ¿Cuáles son esos muchos que caen? Vamos a tener que leer algunos versículos aquí, porque el Espíritu de Profecía nos dejó mucha información acerca de ese momento en la historia. De Mensajes Selectos, tomo 3, página 440. Tomo 3, de Mensajes Selectos, página 440. El gran asunto que muy pronto afrontaremos, en paréntesis, la prueba del sábado, o sea, la ley dominical, eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado. Y Él tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado para la lluvia tardía. Entonces, viene la ley dominical, viene ese gran asunto, y en ese momento muchos o todos aquellos quienes Dios no ha señalado serán eliminados. Hay aquí una purificación. ¿Quiénes son esos muchos o aquellos todos que serán eliminados? Pueden ser aquellos en el mundo que ni siquiera saben verdaderamente la lógica del sábado y el domingo. Lo que nosotros queremos demostrar es que aquellos muchos que caerán en ese momento, puede referirse solamente al pueblo adventista, que ha tenido la luz acerca del sábado y el domingo, y que en ese momento encuentra el fin del tiempo de gracia para este pueblo. Y que habrá un tiempo de gracia un poco más largo para el mundo. Vamos a demostrar esa lógica con los siguientes textos. Otro texto, Testimonio 5, tomo 5 de los Testimonios, páginas 199 y 201. Testimonio 5, 199, 201. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan alguna mancha. O sea, el sello de Dios, cuando será imprimido, solamente sobre aquel que tiene un cuerpo, un alma limpio, sin mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Y aquí me gusta la expresión del Espíritu de Profecía que dice, nos toca a nosotros. Por supuesto sabemos que nosotros no nos purificamos, que nosotros no nos salvamos a través de nuestras obras. Eso no es lo que quiere decir ese texto. Es todo en manos de Cristo, pero nos toca a nosotros hacer algo, movernos un poco, movernos bastante, cambiar el rumbo de nuestros caminos, hacer un corte, una frenada brutal en nuestras vidas para poder formar parte del cambio que Dios quiere realizar en nuestras vidas. Eso es aquí que Él dice, nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter. Tenemos que formar parte activa en ese proceso. Entonces, y ahora eso concuerda con el testimonio anterior, la lluvia tardía caerá sobre nosotros. La lluvia tardía caerá sobre nosotros entonces, como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Cuando se promulgue el decreto y se estampa el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Para mí aquí no hay mucha libertad de interpretar esas palabras muy claras. Entonces, cuando el sello o cuando la ley, ¿no es cierto?, será promulgada, entonces acontece eso. Esa ley a la cual ella se refiere aquí es la ley dominical. Tenemos tiempo, mucho tiempo, estamos en 2011, tenemos mucho tiempo, pero sabemos que la ley dominical viene. En algún momento en el futuro.
bastante pronto va a ser. Y dice, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello si nuestro carácter está impuro. El sello que será otorgado solamente a aquellos que están con carácter puro. Nos toca a nosotros remediar. Entonces la lluvia tardía cae, cuando eso está todo bien, cuando todo está en su lugar. Cuando se promulga el decreto y se estampa el sello, entonces las dos cosas aquí están relacionadas. La promulgación del decreto, la ley dominical y el sello, entonces van aquí juntos. Su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Estamos nosotros diciendo que el tiempo de gracia para la Iglesia Adventista del Séptimo Día termina con el lanzamiento de la ley dominical. Vamos a dar más textos y explicar. Estamos recién empezando a defender esa postura. Otros textos vamos a aportar. De Primeros Escritos 71 tenemos la siguiente expresión. Vi que nadie podrá participar del refrigerio. Bueno, aquí eso ya 3 veces hemos leído. La lluvia tardía cae. Y solamente lluvia tardía sobre aquellos que han recibido el sello. Ustedes habrán escuchado en otras presentaciones que la lluvia tardía empieza a gotear o caer, empieza a caer en medida antes de la ley dominical. Estamos experimentando eso, pero completamente en toda su plenitud, ¿no es cierto? La lluvia tardía caerá después de la ley dominical. Vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra malas. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla, en el día del Señor. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Tenía un pensamiento que se me escapó, ya me voy a recordar otra vez de lo que yo quería decir. Ese mensaje, que es un mensaje posiblemente para algunos que lo están conociendo por la primera, segunda, tercera vez, puede aparecer muy difícil, puede aparecer muy complicado. Uno se pregunta cómo puede Dios dar un mensaje tan importante que sea tan complicado. Elena White dice que las verdades más profundas no se hallan en la superficie. Tenemos que buscar a ellas como un tesoro que está escondido muy en las profundidades de la tierra. Se necesita hacer un esfuerzo, se necesita trabajar, se necesita sudar para llegar a esas verdades, excavar a ello. No son las perlas que los tirados así nomás para los puercos que Dios hace eso, que Dios hace la cosa así tan fácil. Nosotros necesitamos demostrar una postura muy sincera. Él quiere ver que alguien de corazón está buscando la verdad. Y si uno inicia ese proceso y se esfuerza un poquito y deja de mirar las telenovelas y deja de comer las cosas que le complican concentrarse a su cerebro y empieza un poquito ese proceso que al comienzo es duro, uno después entiende esas cosas y ya no son tan complicados. Ya no son, al contrario, eso
el entendimiento de esas cosas le da a uno una alegría que tal vez nunca ha tenido al estudiar la Biblia, ¿no? Entonces se manifiesta en su vida la experiencia, por ejemplo, del salmista, diciendo que de la mañana me levanto alabando al Señor, durante el día estoy contemplando su palabra y me voy acostando pensando en las hermosuras de tu escritura. Esto es una experiencia que realmente acontece. Y lo que estamos haciendo aquí, estudios, temas, números, historia, acontecimientos, nombres, eventos, lógicas, esas cosas, eso no es el fin de nuestros estudios. Eso no es la meta, ahí no termina. Eso simplemente es el inicio de una obra que Dios en nosotros quiere realizar. ¿Ya? Eso es tal vez el asunto, porque muchas veces personas dicen, sí, usted es profecía nomás, pero el Evangelio, ¿dónde queda el amor? ¿Dónde queda el Evangelio? ¿No? Esto aquí es un mensaje divino y es un mensaje de amor. Es un mensaje que tiene el propósito de despertarte a ti y a mí para que nosotros alcanzamos eso, lo que dice aquí, lo que hemos leído. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma. Tenemos que vencer a las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra malas, ¿no? Eso es el resultado de esto aquí. Uno puede entrar en eso si uno entiende en qué tiempo vive, si uno entiende las cosas que acontecen, si uno entiende que la ley dominical es lo próximo que el mundo va a ver y que nosotros a partir de ese momento ya no tenemos la posibilidad de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Pero hay bastante más que decir acerca de este asunto. Mensajes selectos. Bueno, aquí me falta el volumen, el tomo, no sé. Tal vez lo podemos añadir luego, página 422. Voy a ver para la próxima hora lo anoto. 22. Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles. Cuando se invalide la ley de Dios, esa expresión es una expresión que se refiere a la ley dominical. Eso es, claro, se invalida todo el tiempo, ¿no es cierto? Eso no es el asunto, pero como evento en la historia, esto es marcado a través de la ley dominical. Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles y una proporción más elevada de que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y doctrinas de demonios. Entonces, lo que nosotros queremos decir aquí, el zarandeo que se va a ver en la iglesia aquí culmina y tiene como resultado unos pocos granitos nomás. Y esos granitos que son el remanente, los que representan a Cristo. Aquí tenemos pocos. Eso es el resultado, el propósito del zarandeo. Y el espíritu de profecía conecta ese evento con el momento cuando se invalide la ley. Tenemos un texto aquí, Amos 9, que se refiere a lo mismo. Habla del zarandeo. Amos 9, versículo 8, 9 y 10. Amos 9, 8 al 10. He aquí, los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador. Y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Obviamente aquí su ira
es dirigida a la casa de Jacob, porque va a destruir todos, pero no completamente todos, algunos se van a salvar. 9. Porque he aquí yo mandaré, y he aquí la casa de Israel será zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Entonces aquí tenemos esa información, una información grave, una información no bienvenida en nuestros tiempos en que queremos escuchar cosas halagüeñas, ¿no es cierto? Pero son tiempos en que justamente lo opuesto se debería escuchar. Esto es que acontece con nuestro pueblo. Israel sea zarandeada. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Tenemos otros textos que hablan de una manera muy similar. El pueblo de Dios se encuentra cuando llega la ley dominical en circunstancias que la mayoría no piensa que va a pasar nada. No pasará, dice el pueblo de Dios. No, a nosotros no. No es así que la mayoría, por lo menos decimos muchos de nuestro pueblo piensan que la ley dominical es el momento, que es como una señal para que ellos puedan realmente poner en serio las cosas. Ahí empezar realmente a cambiar su actitud, ponerse firme en un camino recto, ¿no es cierto? Esperamos que ese evento que acontece, para que ahí tenemos la seguridad. Así como Tomás quería verlo a Cristo, quería ver esos huecos aquí para tener la seguridad que Cristo resucitó. Queremos ver la ley dominical, queremos ver esa señal. Muéstranos señales, Señor, para que podamos creer que ahí realmente ha comenzado ese tiempo y ahí seguro que vamos a empezar a cambiar nuestros caracteres. No, eso aquí es el gran peligro que yo veo en relación con el pensamiento, con la actitud en nuestros medios, que no queremos aceptar que ese tiempo de gracia, según la lógica de la Biblia y el espíritu de profecía, y podríamos decir casi por lógica humana, tiene que terminar aquí para el pueblo de Dios. Vamos a añadir más pensamientos a esto. El evangelismo, página 264. Y la siguiente página también. Evangelismo 264-65. La persecución que acompaña a la prueba de la ley dominical divide al pueblo de Dios. Entre aquellos que reciben grandes engaños y los que están preparados para la lluvia tardía. Bueno, una vez más la información aquí. Viene la ley dominical y el pueblo será dividido. El zarandeo será completo. ¿No es cierto? Eso es la obra del Evangelio. Eso es el mensaje del eterno Evangelio. La espada que divide la simiente de la serpiente de la simiente de la mujer. Eso es el eterno Evangelio. Génesis 3:15. Esto es el trabajo que ocurre con la ley dominical. La persecución que acompaña a la prueba de la ley dominical divide al pueblo de Dios entre aquellos que reciben grandes engaños y los que están preparados para la lluvia tardía. Debido a la falta de persecución, han ingresado a nuestras filas hombres que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable, pero quienes, si la persecución surgiese, se apartarían de nosotros. Nosotros podemos tener certeza que vamos a ver grandes sorpresas en el momento de la ley dominical. Hombres y mujeres que nosotros pensamos que pertenecen a ese grupo, hombres que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable, se van a añadir a las filas del enemigo.
en este momento. Carta 11, 1890. Esta es la prueba que el pueblo de Dios tiene que pasar antes que sean sellados. Todo el que pruebe su lealtad a Dios observando su ley y que se rehúse a aceptar el sábado espurio, se colocará bajo la bandera de Dios, el Señor Jehová, y recibirá el sello del Dios viviente. Bueno, tal vez uno encuentra maneras de interpretar esa frase, así que eso no es en el mismo momento, pero leyendo así con una actitud abierta, con la fe de un niño, lo que yo entiendo aquí es simplemente eso. Viene la ley dominical y en ese momento se demuestra dos grupos. Esta es la prueba que el pueblo de Dios tiene que pasar antes que sean sellados. Es una prueba para el pueblo de Dios. Una prueba siempre tiene resultados. Unos que fallan, otros que son aprobados. Todo el que prueba su lealtad a Dios, observando su ley, y que se rehúse a aceptar el sábado espurio, se lo colocará bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirá el sello en ese momento, ¿no es cierto? El sello del Dios viviente. Aquellos que cedan a la verdad de origen celestial y aceptan el sábado falso, recibirán la marca de la bestia. Bueno, no sé, viene la ley dominical y eso es la prueba. ¿Cómo ustedes quieren entender eso? ¿Eso pasará en algún momento? ¿No es cierto? Aquí, lo que el Espíritu de Profecía nos dice simplemente es que la ley dominical marca el fin del tiempo de gracia para el pueblo de Dios. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia de la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Conflicto de los siglos, página 666. Bueno, el mensaje del tercer ángel nosotros entendemos muy bien que abarca la información de la ley dominical. Esto es lo que pasa y nosotros usamos esos dos textos bíblicos para demostrar que la Biblia enseña la misma cosa. Ezequiel 9. Podemos leer desde el inicio, Ezequiel capítulo 9. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la parte de arriba que mira hacia el norte. Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Tenemos aquí unos ángeles enviados por Dios, ¿ya? Son los ángeles celestiales, son los ángeles de Dios. Tienen una obra que hacer, vienen para destruir. Uno, no obstante, tiene otra tarea, y Dios ahora explica lo que tiene que hacer. Y le dijo Jehová, versículo 4, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de... ¿Cuál ciudad? De Jerusalén. ¿Quién vive en Jerusalén? Israel. ¿Quién vive en Jerusalén moderno? Israel moderno, Israel espiritual. ¿Ya? Eso es la sede del pueblo de Dios. Y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman, a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces, ¿cuáles son esos hombres, esas mujeres que claman y que gimen por causa
de las circunstancias tan graves que rigen entre ellos. Son los que sinceramente no pueden creer, no pueden aceptar en qué estado se está dando la iglesia. Los que tienen tristeza y sienten compasión y sienten como que si ellos mismos están involucrados en esa caída del pueblo, en esas circunstancias solemnes, pocos minutos, digamos, antes del fin del tiempo de gracia. Nosotros vemos que Ezequiel, que los profetas, que Daniel tenía esa actitud. Cuando él veía, entendía, empezó a llorar para su pueblo y empezó a orar al Señor y pedir tiempo de gracia para el pueblo. Esos son esos hombres, esos son aquellos que se han preparado, que entienden la situación, que viven el mensaje, que tienen los ojos abiertos y que en ese momento reciben una señal en sus frentes. Versículo 5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él. ¿Qué ciudad? Ciudad de Jerusalén, el pueblo de Dios. Y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Bueno, no queremos entrar mucho aquí en la explicación de los detalles, pero que queda muy obvio que Dios tiene una obra de juicio que empieza en su pueblo mismo, que empieza con el santuario, que empieza en Jerusalén. Ahí es donde Dios hace el comienzo de la obra del juicio. Y después esa información aquí nos da un escalofrío porque dice que tienen que empezar con los ancianos que guardan el templo. ¿Quiénes serán estos? Aquellos que tienen una gran responsabilidad dentro del pueblo de Dios. Aquellos son aquellos a los cuales se dirige el pueblo para preguntar porque se supone que son sabios. Otro texto paralelo a este está en 1 de Pedro 4. Final del capítulo. Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Cómo? En la casa de Dios tiene que comenzar el juicio. Y si primero comienza por nosotros, primero comienza por nosotros, es la lógica que para Pedro está claro. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Versículo 18, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío? Bueno, aquí el juicio tiene que ver con la salvación, es el fin o el comienzo, digamos, de una vida eterna. Aquí se divide el grupo de aquellos que van a ver el cielo y los que no se van a salvar. El juicio comienza por la casa de Dios. No encuentro otra manera de entender lo que hay una fase que primero termina con el pueblo de Dios, el tiempo de gracia, y otra un poquito más larga que nosotros llamamos también el tiempo de la tribulación pequeña, así se llama, ¿no? Tenemos otro, the little time of trouble, o pequeño tiempo de angustia. Ya.
Está bien eso también. Tiempo de angustia. Es otro tiempo que es el tiempo que comienza después de la ley dominical. Es el tiempo en el cual nosotros no podemos comprar ni vender. Es el tiempo en que todavía hay posibilidades y medios de trabajar y proclamar el mensaje del Evangelio. Es el tiempo en que el mundo tiene la luz acerca del domingo y sábado. No tiene excusa, ve ahora las cosas y tiene un tiempito para decidirse. El domingo aquí, la ley dominical, tiene una función. Las cosas de Dios hemos visto están al bien, para el bien de las naciones. Aunque es juicio, también es la posibilidad que uno abre sus ojos y se junta al camino de la verdad y la salvación. El domingo aquí tiene un rol de poder abrir los ojos de aquellos que en ceguedad han vivido todas sus vidas. El domingo aquí cumple ese papel y recién ahí el mundo va a entender el asunto. Necesitamos nosotros el domingo, la ley dominical, para entender la diferencia del sábado verdadero y sábado falso. El pueblo adventista, por lo menos en el momento que uno se bautiza, a partir de ese momento, por lo menos uno ya debería tener muy claro cuál es el sábado verdadero y el sábado espurio. ¿No? Nosotros no necesitamos el domingo para eso, pero para el mundo sí, esa ley dominical será una luz que les puede abrir los ojos y que va a tener el resultado que muchos salen de las filas de Satanás y se juntan al pueblo divino. Yo no veo ningún problema que el domingo es el fin del tiempo de gracia. Solo el único problema es nuestro miedo, que tenemos un poquito menos tiempo que los otros. O es la envidia que tal vez los otros tienen un poquito más tiempo, ¿no es cierto? Y tienen más fácil los otros porque ellos tienen la señal del domingo. Bueno, nosotros no necesitamos esa señal. ¿Qué falta? ¿Qué información falta? Hay algo que nosotros como pueblo de Dios, el que ha sido más como cualquier otro, bendecido como más que cualquier otro pueblo en ese mundo con la luz divina, ¿hay algo que nosotros necesitamos? ¿Acaso nosotros no tenemos la información que uno necesita para formar parte del pueblo de Dios? ¿Tenemos nosotros un evangelio, un mensaje incompleto? Nosotros no necesitamos esto aquí, no deberíamos necesitar eso. Eso tampoco va a ayudar. Si con toda la información, la riqueza, nosotros no alcanzamos ese estado al cual tenemos que llegar, somos igual como unos fariseos. También querían señales, pero sabemos que esas señales Cristo no les ha dado, porque sabía que esas señales tampoco hubiesen convertido a ese pueblo de corazón duro. Mensajes selectos, tomo 1, página 66. Dice la hermana White ahí. Tengo solamente en inglés, voy a leer primero en inglés y después traducir. Reference to our published works will show our belief that the living righteous will receive the seal of God prior to the close of probation. Also that these will enjoy special honors in the kingdom of God. Referencias a nuestra obra publicadora o a nuestras obras publicadas van a demostrar nuestra creencia que los santos vivos van a recibir el sello de Dios antes del fin del tiempo de gracia. Y que ellos también recibirán honores especiales en el reino de los cielos. Bueno, y tiene que ser así, ¿no es cierto? Antes que se termine el tiempo de gracia, los vivos justos tienen que recibir el sello. Eso es lo que ella dice. Y le dice, ustedes lo pueden leer en nuestros escritos, en nuestros textos. Y hemos dado algunos textos que creo que lo hacen muy claro, ¿no?
Si aquí, cuando se cierra todo, sería ese momento, entonces, ¿cuál es el sentido de esa información? No hace sentido que ella diga eso. Eso sería como decir, el fin es cuando llega el fin. El fin es cuando llega el fin, gracias por decir eso, pero eso que lo implica la palabra, ¿no es cierto? Por ello ella dice, referencias a nuestras obras publicadas van a demostrar nuestra convicción que los santos vivos van a recibir el sello de Dios antes del tiempo del fin de gracia. Y ella se refiere aquí obviamente a ese tiempo de gracia, ¿no? Ok, ahora hemos visto aquí que un grupo cae. Esos son los muchos que caerán. Los muchos que caen en Daniel 11:41 es el pueblo de Dios, es el pueblo que en ese momento tiene ese título de pueblo de Dios, es la iglesia adventista del séptimo día, que en ese momento va a ser separada y va a caer a través de, en el zarandeo, o va a quedar adentro y va a ser salvo. Termina el tiempo de gracia para ese pueblo, pero lamentablemente la Biblia tiene que decir que muchos caerán. Y en nuestro entendimiento, en mi convicción, tal vez se podría decir aún la mayoría caerá. Pero eso no es que nosotros queremos esperar. La segunda separación que nosotros tenemos aquí entonces es ¿cuál? Primero dice la Biblia muchos caerán, después otros se escaparán. ¿Encontramos nosotros la lógica en la Biblia que hay otros que en ese momento se salvan? Por supuesto que sí. Maranatha, página 171. Cuando los que no creen en la verdad, sino que se complacen en la injusticia, sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean en la mentira, y eso es el pueblo de Dios, que no quiere, que dice que quiere escuchar cosas halagüeñas, que dice que no profetizáis a los profetas, ya que no quiere oír la verdad. Hemos estudiado, tal vez ustedes han tenido la posibilidad de participar en las otras presentaciones que tuvimos en la mañana, que tuvimos de los otros oradores aquí, tocando justamente ese tema. Cuando los que no creen en la verdad, sino que se complacen en la injusticia, sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira, entonces la luz de la verdad brillará sobre aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla, ¿no? La luz que está como así una luz en una estación de televisión que está dirigida ahí a la escena, ya que ese grupo ya nos interesa, entonces la luz va a otro lado. Y para aquellos que andan en la oscuridad, pero están buscando, ahí viene la luz en ese momento. ¿No es así que Cristo, cuando vino a la tierra, trabajó primero en el pueblo de Dios y luego se dirigió a los otros? Claro que ya empezó a trabajar, pero él ya dirigía a sus discípulos a los otros pueblos vecinos. Pero él claramente dijo, él vino para su pueblo. Y después empezó el trabajo para con los otros. Así también, entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla. Y todos los hijos del Señor que quedarán en Babilonia oirán el llamamiento, salid de ella, pueblo mío. Un texto muy interesante, en mi opinión, es en la carta 103 de 1903, o ustedes pueden encontrar esto en Este Día con Dios, página 163. Este Día con Dios, página 163, o carta 103, 3 de junio 1903. Multitudes serán reunidas en el alfolí. Muchos de los que han conocido la verdad han corrompido su camino delante de Dios y se han apartado de la fe. Muchos que han conocido la verdad se han apartado de la fe. Las filas raleadas se llenarán con aquellos a quienes Cristo se refiere cuando dice que acuden a la hora 11.
Hay muchos, eso es aquí, es ahora. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios todavía está luchando. En el momento de los juicios destructivos, será la hora de la misericordia para los que no han tenido la oportunidad de aprender la verdad. El pueblo adventista del séptimo día ha tenido en sus medios, a su alcance, a través de sus pastores, a través de los tantos libros, de la información en videos, en internet, en oradores, en laicos que han estudiado más que otros, han tenido la oportunidad de tener toda la información, han tenido la luz a su alcance. El momento de los juicios destructivos de Dios será la hora de misericordia, no para el pueblo de Dios, no para aquellos que ya saben todo, sino para los que no han tenido la oportunidad de aprender la verdad. Esa hora empieza aquí. Eso es la hora de los juicios destructivos. Aquí sabemos que en el momento que se lanza la ley dominical, el sistema de la economía va a caer completamente. Los sistemas de los estados van a derrumbar. Empiezan los grandes juicios. Los vientos ya serán dejados. ¿No? Aquí, claro, las 7 plagas que terminan con la existencia de la humanidad, pero ese tiempo aquí, y por eso yo he dicho eso, la ley dominical inicia un proceso de gracia, inicia un tiempo de salvación, inicia una esperanza para los pueblos que han vivido hasta ese momento en oscuridad. Es una oportunidad de aprender la verdad. No sabemos qué, solamente nos podemos imaginar, pero ese tema va a ser prominente. La ley dominical y el sábado va a ser prominente. El mundo va a tener toda la oportunidad de escuchar y seguir la lógica de aquellos que defienden el verdadero sábado. Tienen la oportunidad, ¿no es cierto?, para decidirse y decir, bueno, tengo que cambiar algo. Otro día es el verdadero día. Otro texto. Tenemos 2 textos más aquí tal vez y ya vamos a cerrar para el día de hoy. En Conflicto de los Siglos, páginas 647 y 48 dice, Conflicto de los Siglos, 647 y 48, se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha atraído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del 4º mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Entonces, él ya deja claro que ese asunto aquí no es un asunto menor, no es un asunto pequeño, es algo grande que nos falta la oportunidad de ver y entenderlo y que causa aquí una tremenda controversia sobre la tierra. Y así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios y por motivos de la misma índole. Porque viene la ley dominical y todo el mundo se postra delante de esa ley, salvo un grupo pequeño que defiende el sábado, no se postra. Y como eso es pensado para salvar, para rescatar la problemática sobre la tierra, y como no hay aquí mejoramiento de los eventos, al contrario, se empeora la situación, entonces se encuentra a un culpable, a aquellos que no se adjuntan a ese esfuerzo de todo el mundo para rescatar la situación económica y política, para unirse en la lucha contra un enemigo. Ya han estudiado esto, yo creo, en otras presentaciones. Aquí entonces tenemos esa situación, es una cosa tremenda y grande y nadie se puede esconder de ello.
último texto, Review and Herald, 18 de diciembre de 1888. Viene un tiempo cuando, en un sentido especial, la ley de Dios ha de ser anulada en nuestro país. En un sentido especial. Los gobernantes de nuestra nación, a través de promulgaciones legislativas, impondrán la ley dominical y de esa manera el pueblo de Dios será colocado en gran peligro. Cuando nuestra nación en sus consejos legislativos ponga en vigor las leyes para dominar las condiciones de los hombres con respecto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo en contra de los que observan el sábado del séptimo día, la ley de Dios, para todos los intentos y propósitos, será anulado en nuestro país y la apostasía nacional será seguida por la ruina nacional. ¿No? Esos son los eventos que aquí estamos identificando. Eso es el momento cuando el rey del norte entra en la tierra gloriosa y como resultado no hay paz, no hay salvación, no se rescatan lo que se está derrumbando. Al contrario, viene una gran crisis. Los estados, como dice aquí, entran en la ruina nacional. Primero apostasía y después ruina. Y este asunto es el asunto de mayor importancia. Tenemos que estudiar y entender esto muy bien. Nosotros no podemos formar parte de aquellos que caerán en ese momento, de los muchos que caerán. Nosotros tenemos que formar parte del ejército de Dios, que tiene la maravillosa posibilidad de repetir la obra de Cristo en ese tiempo, enseñar a los pueblos la verdad. Ellos no tienen medio como encontrar y entenderlo. Dios necesita un ejército en la tierra que por un lado toma esa función y por otro lado, habiendo obtenido un carácter puro, sin manchas, refleja a Cristo como mirándolo a Él en un espejo, dice el Espíritu de Profecía, dándole así al universo la prueba, al universo y el mundo nuestro, la prueba que las leyes de Dios no son difíciles, que se pueden guardar, que no es una mentira que nosotros no podemos vivir libres de pecado, que sí podemos vivir libres de pecado, porque la Biblia dice así, que Cristo no ha vivido en vano en ese mundo. Él no ha dicho que nosotros le tenemos que seguir al Cordero, en realidad diciendo que no es posible seguir al Cordero. Aquí el mundo va a ver una maravillosa manifestación del poder redentor de Cristo. Y nosotros, queridos hermanos, estudiemos esos asuntos. Miramos si esto es verdad. Y si es verdad, es hora de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Amén. Pedimos al Señor la fuerza que nos dé convicción en todos esos asuntos. Padre divino, nuestro Redentor, Jesucristo, que quieres hacer la más maravillosa obra en nuestras vidas, abre nuestros ojos, abre nuestros corazones, ayúdanos para que nos paramos en nuestros caminos, para que preguntamos cuál sea la antigua senda, para que preguntemos a dónde tenemos que dirigir el rumbo de nuestras vidas, cuál sea el próximo paso. Pero Dios, no por miedo queremos hacer eso. Nosotros queremos hacer eso porque tú requieres un ejército. Tú nos estás llamando para formar parte de tu hermoso pueblo que tú quieres llevar a una nueva tierra prometida. Y que quieres que este pueblo no solamente te representa, sino también forma parte en la última obra de salvación de los pueblos que andan en las tinieblas. Querido Dios, ayúdanos a entender, ayúdanos a llegar a la convicción. En el nombre de Cristo. Amén.